Vamos a abordar las diferentes interpelaciones. En primer lugar, interpelación por la que el Gobierno explica cuáles son, de acuerdo con la doctrina jurídica del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, los criterios que rigen su relación con el Senado y, en particular, el valor que le asigna a la participación de esta Cámara en el trámite legislativo de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para exponer la interpelación tiene la palabra la senadora interpelante, la senadora García Rodríguez. Bolaños, la Constitución española, en su artículo 66, apartado 1, establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y se componen del Congreso de los Diputados y también del Senado. Como usted aquí fue quien se refirió a problemas de comprensión lectora, se lo voy a traducir por si no le quedó claro. En el Senado, como en el Congreso, reside la soberanía nacional y están representados los españoles y la voluntad del pueblo. Esa voluntad, que ya sea de paso, le recuerdo, está reflejada en la mayoría social del Partido Popular porque así lo decidieron los españoles el 23 de julio. Y sí, la diferencia entre el Congreso y el Senado es importante, porque en el Congreso quien decide qué se aprueba y qué no es el señor Puigdemont, y aquí quien decide qué se aprueba es el Partido Popular. Y sí, señor Bolaños, el Senado es la representación de todos los territorios, sí, pero no solo eso, aquí legislamos, aquí controlamos porque no somos parlamentarios de segunda. Y no lo somos porque no estamos dispuestos a doblegarnos ante sus desprecios, sino a cumplir con nuestros derechos y con nuestras obligaciones constitucionales. Por eso, señor presidente, señorías, quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución. Porque ustedes están acostumbrados a recurrir a tramitaciones fraudulentas con tal de salirse con la suya. Por un lado está la legalidad y por el otro lado está Pedro Sánchez. Cualquier gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley porque es la única salida decente. Y les aseguro que el Partido Popular defenderá por encima de todo las facultades de esta Cámara, los derechos de todos los españoles, porque no está solo en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de Derecho y el cumplimiento de la Constitución. Y lo que pasa, señor Bolaños, es que usted ha ideado un nuevo concepto de derecho constitucional, el derecho constitucional de Pedro Sánchez. Esta va a ser su mayor aportación a la política española, señor Bolaños, porque ustedes quieren máximos poderes y mínimos controles. Por eso desprestigian a las comunidades autónomas, a las instituciones y hasta a los concejales de pueblo. Y por eso también les maravillan las encuestas del CIS y el disciplinado criterio de la Fiscalía General, y burlan la ley y se burlan de los españoles que no les votan, porque ¿qué tiene que decir de las mariscadoras y de las monjitas gallegas del señor Tezanos? ¡Qué falta de respeto y de rigor científico, señor Bolaños! Y su problema no es que no sepa. Su problema es que sabe demasiadas cosas. Por eso ningunea a esta Cámara a la vez, qué casualidad, que comienzan en ella la tramitación de su ley de amnistía y la comisión de investigación de su corrupción. A la vez. Y pasemos ahora a esa contribución a la historia de la humanidad, señor Bolaños. Esa amnistía por la que usted se autofelicita, la de la reconciliación, la convivencia, el abrazo fraterno, ese referente mundial que será una gran victoria de la democracia y que seguro todos los países del mundo en este momento nos están mirando al señor Bolaños. Y la envidian porque solo en 24 horas se obró el milagro. Algunos pasaron de ser supremacistas de la extrema derecha a ser progresistas mundiales. Puede seguir felicitándose, señor Bolaños, pero solo le falta una cosa,
la foto trayendo a Puigdemont en el Falcon de Sánchez. Eso, si el prófugo quiere hacerse la foto con ustedes. Miren, el origen de su amnistía es bien conocido. Yo te concedo a ti la impunidad y tú me concedes a mí el poder, que es lo único que le importa a Sánchez. Y la gestación de esta amnistía corrupta es la historia de una indignidad y un bochorno, el mismo que deberían sentir con su trama de corrupción. Usted dijo que esto era un proyecto de ley, pero vehiculizado mediante una proposición del Grupo Socialista, otra de las grandes aportaciones al derecho constitucional. Claro, tuvieron que hacerlo así porque les exigían un pago por adelantado y sobre todo porque así podían usar el viejo truco de evitar los informes preceptivos. Fue un texto tan vehiculizado, de tanto ir y venir a Waterloo. Claro que estaba vehiculizado. Lo que no sabemos es en qué coche fueron o en qué vehículo, que a lo mejor en el que utilizó Sánchez, Koldo, Ábalos y Cerdán. Por cierto, el señor Turull dijo con orgullo que ellos habían redactado la mitad del texto. Usted verá si se atreve a desmentirlo, señor Bolaños, porque es evidente que es la primera ley de nuestra historia que dedica su exposición de motivos a justificar su constitucionalidad. Y nunca se había visto algo así. Incluso declaran su constitucionalidad en el propio texto. Solo les falta el membrete. Y lo que hasta el 23 de julio era inconstitucional, intolerable y jamás se concedería, resulta que ahora es impecable. De su necesidad hicieron virtud y donde digo investidura. Miren, si el borrador que filtraron ya les retrataba, el informe aprobado les deja fuera de juego. ¿Y por qué? Porque queda negro sobre blanco que su pretendida amnistía no cumple los requisitos mínimos exigibles a una auténtica amnistía. Porque el informe dice que una amnistía debe ser impersonal y no diseñarse para individuos específicos, y es un traje a medida del señor Puigdemont. El informe dice que una amnistía debe aprobarse con inclusividad, participación, un calendario adecuado, discusiones públicas con consultas significativas y nunca mediante procedimientos legislativos acelerados. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Se ha fraguado esta amnistía de tapadillo, esquivándose informes al dictado de sus beneficiarios en otro país, fuera de España, y esto es una autoamnistía. ¿Y qué más nos dicen? Que las amnistías, para no caer en la inseguridad jurídica, deben delimitar con precisión su ámbito material y temporal. Pero esta, ni una cosa ni la otra. Incluso la han empeorado, adelantando 2 meses más su cobertura para amnistiar a personas concretas con nombre y apellidos. ¿Y qué dice el informe de esto? Que basta por sí solo para poner en cuestión toda la amnistía. Otro varapalo más. El informe afirma que no basta con decir que los jueces no pueden comparecer ante estas comisiones de investigación. Esto lo sabemos todos. Lo que les dice el informe es que no deben ni siquiera convocarlos. Y le pregunto, ¿a qué esperan para disolver las comisiones de investigación? También les dicen que no basta con una mayoría absoluta, hace falta una mayoría cualificada más alta. Fíjense lo lejos que estamos de eso, que ustedes van con una mayoría raspada en el Congreso y aquí sí, van con una amplia mayoría, pero en contra porque votaremos en contra. Y ustedes ni consensos ni participación, porque esto no es más que un mercadeo interesado entre ustedes y Puigdemont, una operación a la desesperada de salvación del soldado Sánchez, todo por 7 votos. Señor Bolaños, ¿dónde está el amplio consenso social y político que la Comisión de Venecia considera indispensable para una verdadera reconciliación? En ninguna parte, porque los españoles no la quieren. Por tanto, los únicos que han salido trasquilados son ustedes. Con el informe de la Comisión de Venecia, con el informe de los letrados, han sido ustedes. Y basta ya de mentiras. La Comisión de Venecia no avala la amnistía y los letrados del Senado dicen que la amnistía es inconstitucional en un informe demoledor. Señores socialistas, esto no es un acto de reconciliación, es un acto de corrupción. Y no les va a servir de nada, porque el señor Puigdemont ha conseguido de ustedes lo que quería y ahora nos dejan sin presupuestos al conjunto de España, a Cataluña, gracias, por cierto, a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna.
No lo digo yo, lo dijo Sánchez. La verdad, señor Bolaños, que no pueden hacer peor las cosas y el ridículo no puede ser mayor. Mire, su ley de amnistía es ilegal, ilegítima, es inmoral, está perpetuando el mayor caso de corrupción de la historia reciente de España. Tienen en su contra a todos, al Estado de Derecho europeo y español, a la Constitución, a la legalidad y, lo que es peor, a la mayoría de los españoles. Tienen en contra a todos menos a uno. ¿Y quieren hablar de reconciliación? Reconcíliense con el pueblo español. ¿Quieren consenso social? Retomen el camino constitucional. ¿Hablan de consenso político? Rompan su pacto encapuchado independentista. Vuelvan a la senda de lo que un día fueron y abandonaron, y abandonen la política del muro, del conflicto, de la segregación en la que están instalados, porque en el lado bueno de la historia encontrarán al Partido Popular, que es la única esperanza para todos los españoles. Muchas gracias.